El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. ¡Traed vuestros muertos! Las películas de ficción tendrían que ser el único lugar donde se pudiera frivolizar con los muertos, pero los partidos políticos, en su obsesión de usar reiterativamente el tema de los muertos una y otra vez, hacen pensar que hace tiempo que ellos también cayeron en la frivolización. En el debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, el momento más tenso fue cuando una candidata de la oposición entregó a la señora Díaz Ayuso un libro escrito por un exconsejero de Ciudadanos que la acusaba a ella de muertes durante la pandemia. Usted tiene que dar explicaciones, tiene que pedir perdón y tiene que tratar de reparar el daño causado a los familiares. Este es uno de los problemas más graves, este es uno de los hechos más demenciales que ha podido ocurrir durante esta legislatura y por eso, como no quiero que se siga escondiendo de la verdad, le quiero hacer se lo ruego, no me lo entrega acerque, de este gracias. libro. No, se lo agradezco, pero no, gracias, no invada mi espacio, gracias. Tome, lléveselo. Bueno, se lo agradezco es el mucho. libro de Alberto Reyero. Gracias, para usted. había pedido la palabra la señora Díaz Ayuso. Muchas gracias. usted la Yo creo que que tiene no que puede leer. haber una Yo ya me política lo he más leído. miserable que utilizar la pandemia. usted. La señora Díaz Ayuso rechazó el libro y dijo que la actitud de su candidata rival era miserable. Yo creo que no puede haber una Yo ya me política lo he más leído. miserable que utilizar la pandemia. usted. Es decir, que en opinión de la señora Díaz Ayuso es miserable usar a los muertos en una tragedia, en este caso la pandemia, para uso electoralista. Lo dice la misma señora Díaz Ayuso a la que hemos escuchado decir cosas como esta. Y es que los candidatos socialistas tienen miedo a una frase: que te vote chapote. Recordemos que Chapote, García Gaztelu, es el etarra que asesinó al señor Miguel Ángel Blanco, al señor Fernando Mújica o al señor Gregorio Ordóñez. Parece que no, se le ha ordenado levantarse para practicar determinadas pruebas. Es decir, utilizar estos crímenes y utilizar a esas víctimas con interés claramente electoralista, y a pesar de que alguno de los parientes directos de esas víctimas ha pedido que no se les usara. Hundiendo esa inversión extranjera, con la inflación disparada, multiplicando la pobreza. Y sí, señoría, creo que lo único que le queda por decirles es que les vote chapote. Y terminó su intervención con ese que les vote chapote que habíamos escuchado ya a un ultra lanzárselo a un periodista cuando estaba cubriendo una información a un periodista de televisión española. Aquí donde estamos se sabe muy bien quién era Chapote y qué hizo Chapote y las vidas que costó lo que hacía Chapote, con lo cual frivolizar con un asunto como este, porque al fin y al cabo ella lo que hace es frivolizar, imprimir una especie de frase, una especie de hashtag, es especialmente... Chapote asesinó a Gregorio Ordóñez, concejal del PP. Los que sobran son ellos. Ordóñez es muy crítica con la presidenta madrileña. Yo también me reafirmo en que no tiene principios, claro. Por menospreciar, dice, a las víctimas. Y que deje de banalizar y que respete a las víctimas. El PSOE se indigna y dice que cómo el Partido Popular puede usar a las víctimas del terrorismo contra ellos. El mismo PSOE que hace unas semanas, cuando se aprobó la ley de memoria democrática, no dudaba en usar a las víctimas del franquismo contra el PP, cosa que ha hecho sistemáticamente a lo largo de su historia. Pero también, mal que las pese a ustedes, a las víctimas de la dictadura franquista. Da la impresión de que a veces los políticos no se pueden motivar si no se echan cadáveres entre ellos. Allí se tiraban cadáveres. Atacar a un gobierno por víctimas ya pasaba en los tiempos del Duque de Suárez, el gobierno de la transición con UCD, cuando cada vez que había un asesinado a manos del terrorismo de ETA o del terrorismo del Grapo, se acusaba al gobierno, hasta el punto de que el señor Suárez y sus ministros dejaron de ir a los funerales de asesinados hartos de que se les abucheara. ¡Nos ha matado el gobierno! ¡Ya lo sabemos! ¡Que no nos respetan! ¡Parece mentira que ustedes sigamos! ¡Parece mentira! ¡Y fracaso! ¡Gobierno de división! ¡Traidores! Que Suárez se equivocó en el tratamiento que hizo del terrorismo.
Eran 150 personas las que eran asesinadas al año, la mayor parte militares y guardias civiles. Por ejemplo, pues dio orden de que los entierros se hicieran muy discretamente, muchos se hacían a las 5 de la madrugada, es decir, en lugar de unas exequias fúnebres de honra, por lo menos salvar el honor de los que habían sido asesinados, y todo eso provocó tal malestar en el ejército que no era solo que morían, es que además morían y les enterraban clandestinamente. Durante la primera década del gobierno de don Felipe González, y a pesar de que hubo combates parlamentarios muy fuertes, no se ponía a muertos en la ecuación y el señor Fraga, como jefe de la oposición, no recurría a esos métodos. Fue ya con don José María Aznar al frente de la oposición, con don Pedro J. Ramírez como uno de sus consejeros áulicos, cuando el tema de los GAL saltó a primera fila, y entonces sí, el Partido Popular usó con frecuencia los muertos de los GAL para atacar al gobierno socialista. Y mira que había cosas para acusar al señor González de corrupción, fondos reservados, Banco de España, pero el tema GAL era el que permitía la idea de don Felipe González asesino. Que los GAL eran un montaje del gobierno. Señor Belloc, dígale al señor González que si los jueces condenan al señor San Cristóbal, políticamente condenan al señor González y a su gobierno. Muchas gracias. Cuando llegó el gobierno del Partido Popular, hubo también al principio una primera legislatura de calma, pero llegó la segunda legislatura y entonces se produjo el accidente del Jack, que volvía a dar la oportunidad de culpar al gobierno de muertes. De hecho, llegó a haber un debate parlamentario de tú me sacas los muertos del Jack, pues yo te saco los muertos de los GAL. El avión no podía volar. No debió volar porque tenía 2 averías graves que al menos una de ellas le impedía ser utilizado. Decía antes que habían explotado la tragedia y algo peor. Sembran ira y odio frente al gobierno y al partido que lo sustentaba entonces. Y esa conducta, sinceramente, me parece miserable. Y el GAL no era un error. El GAL era una monstruosidad. No era un error. Era una monstruosidad. Incompetentes, os daban igual los muertos. ¡Miserables! ¡Utilizar los muertos de esta manera! ¡Qué falta de respeto a los muertos! ¡Saca a todos los muertos! ¡Los del GAL también! Silencio, por favor. Pero después vino algo todavía más potente, la guerra de Irak. Y después de la guerra de Irak vino el 11M. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Que causó un reguero de muertos y una gran parte de la oposición consideraba que los culpables de las muertes del 11M no eran los terroristas que habían puesto las bombas, sino el gobierno Aznar. Así podían decir la idea, señor Aznar, asesino. Hay una clara imprevisión política, pero insisto en que esa imprevisión fue política, no fue una imprevisión por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que incluso llegaron a avisar con cierta reiteración de que esto podría ocurrir, y efectivamente ocurrió. Tenemos la convicción de que el ministro había ocultado cosas importantes de la investigación. Tendríamos que decir, bueno, es que si no hubiera estado en la reunión de las islas estas Azores, si Aznar no hubiera estado en las Azores, se habría producido el 11M. En el caso del gobierno Zapatero ni siquiera tuvo una legislatura de calma, porque ya en la primera legislatura se produjo el intento de negociación / diálogo con ETA. Hay quien empezó con el GAL y terminó negociando. Fue durante ese proceso cuando el Partido Popular, que entonces lideraba don Mariano Rajoy, sacó la idea de que el gobierno de Zapatero estaba traicionando a las víctimas. Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento. Usted ha dicho una frase, creo que textualmente,
diciendo que la política antiterrorista y la política en el País Vasco que hace este gobierno es una traición a los muertos. Es una frase inaceptable, señor Rajoy. Fue en esa legislatura en la que el Partido Popular comenzó a hacer habitual sacar a las víctimas como forma para atacar al gobierno socialista, cuando los partidos anti-PP comenzaron a hacer habitual sacar a las víctimas del franquismo para atacar a los diputados del Partido Popular. Manchado de sangre. El señor Fraga Iribarne, duele, pero lo van a oír. El cordón sanitario es un cordón democrático en contra de una derecha que viene, que es una derecha fascista. Pues permítanme que les recuerde que algunos de ustedes son hijos políticos del totalitarismo en este país. Lo que hizo ayer Arnaldo Otegi con las víctimas de ETA todavía no lo ha hecho el Partido Popular ni Vox con las víctimas del franquismo. Yo creo que no puede haber una política más miserable que utilizar la pandemia. En el fondo de la noticia no es que vuelvan a utilizar los partidos a las víctimas para atacarse entre ellos. La noticia será el día que dejaran de hacerlo. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.